Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana 3 de taller de modelamiento de software del turno mañana. Como ya es costumbre, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Listo. El día de hoy nos vamos a dedicar, vamos a conocer dos cosas. Aquellos software que vamos a utilizar para poder hacer el modelado, para poder modelar nuestro software, ¿correcto? Para hacer estas gráficas, estos diagramas, y también saber cuáles son estos diagramas en forma genérica. Después vamos a verlo uno a uno, estos gráficos, obviamente los más importantes, con los cuales vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente semana. Para poder desarrollar un software, hay una etapa para desarrollar software, ¿no? Para mí personalmente son tres etapas. La primera etapa, que es el análisis, ¿correcto? El modelado y el desarrollo. Después las pruebas, el depurado y el diseño, perdón, y la implementación son pasos necesarios, pero no tan importantes como estas tres. El análisis, como estamos viendo, que es la recopilación de todos los datos, ver los requerimientos, las necesidades que tiene el usuario, el cliente con respecto a lo que vamos a hacer, la transformación de toda esta información, convertirla en diagramas y de ahí hacer el modelado que nos corresponde para que el desarrollador, el programador en este caso, pueda convertir todas estas imágenes en lenguaje de código o lenguaje de programación, ya sea .NET, ya sea, ¿no?, el caso de C# o Visual Basic o Java, como quieran pronunciar, Ruby, Python, PHP, ¿no? Cualquiera de los lenguajes de programación habidos dentro de esta amplia gama de desarrollo. Para poder realizar cualquiera de estas tres etapas, existen software que nos van a poder ayudar, tanto en el análisis, tanto en el modelado y tanto en el desarrollo de software, ¿no? En el desarrollo de software ya ustedes están utilizando el Visual Studio, ¿correcto? El .NET. Ya están viendo, por ejemplo, una herramienta que te permite, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver algunas herramientas que se utilizan, que son software, que vamos a utilizar para poder hacer estos modelados, ¿no? Si bien es cierto, estos existen tipos y tipos de software. Hay software que son de libre distribución, hay software que son licenciados, que son pagados, como que también hay software que me permite poder utilizar, eh, digamos, es libre hasta un determinado tiempo y de ahí automáticamente deja de funcionar porque nos piden una paga, ¿no? Los famosos shareware, ¿sí? Entonces, también existe y vamos a ver unos cuantos de ellos, ojo, pero en sí solamente vamos a trabajar con uno de ellos, ¿ya? Y poder terminar o culminar lo que nosotros digamos. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver herramientas para el modelado de software, ¿no? El modelado se basa en la creación de diagramas que explican el funcionamiento del software. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a partir de la próxima semana, prácticamente, ¿no? Es empezar a hacer esta creación de diagramas. ¿Basados en qué? Basados en lo que hemos trabajado con los usuarios, con los requerimientos que ellos pueden obtener, y de acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a trabajar estos diagramas. Ahora, estos diagramas son conocidos por el UML. Por favor, yo les he dado mi WhatsApp, tienen que escribirme a mí también, ¿correcto? Por si acaso. Si no lo saben, voy a dejarles acá mi número, les voy a colocar en el chat, por favor, ¿correcto?
solamente para las excusas, no para conversar, salvo que sean chicharrones, ¿no? 926-2079-55, ¿correcto? Ahí me escriban al WhatsApp, por favor no me estén llamando en estos momentos porque ahorita estoy en clase, no les voy a atender, ¿no? Pero pueden escribir al WhatsApp, ¿correcto? Cualquier inconveniente, profesor, disculpe, me acaban de llegar marcianos a mi casa o no sé, ¿no? Mi perro se acaba de tragar mi laptop o mi celular, entonces ahí en esos casos ya le van pisando la barriga y van escribiendo. Pero traten de no llamar, por favor, sí, porque estamos en clase, para no interrumpir, ¿correcto? Listo, gracias, continuamos. Entonces, estos diagramas llamados UML es un lenguaje, ojo, no estamos hablando que es un lenguaje de programación, es un lenguaje, lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces, esto permite que los desarrolladores puedan mirar esta gráfica y de acuerdo a estas gráficas ellos van a empezar a desarrollar el software, ¿correcto? Es como si yo le dijera, miren, acá está en inglés esto y ustedes lo van a traducir, eso es lo que hace el desarrollador, ¿no? Y ustedes van a escribirlo todo en inglés, obviamente, ¿no? Entre comillas, correcto, pero en este caso ustedes van a hacer diagramas de cómo funciona el sistema o cómo quieren que funcione el sistema, el desarrollo lo mira y de acuerdo a lo que va haciendo lo va convirtiendo y va trabajando con lenguaje de código, ¿no? Existen, no podemos decir infinidad, pero sí una gran cantidad de software que podemos ir trabajando, ¿no? Algunas herramientas de software, en estos casos, por ejemplo, son los diagramas UML online de Lucidchart. Este solamente es todo online, no se baja nada en la computadora, todo se trabaja a través de internet. Tenemos el UML de Altoba, el MagicDraw, tenemos el Star UML, Argo UML y el Rational Software Architect. Este es el UML Online Lucidchart, ¿correcto? Que me permite poder hacer diagramas de UML. Vamos un ratito, voy a entrar a internet para que puedan ustedes visualizar, ¿no? ¿Correcto? Este Lucidchart. Entran ustedes al sitio web. Todo esto está siendo grabado, por si acaso, para que no tengan ningún tipo de problema. Lucidchart lo que hace me permite trabajar remotamente mis gráficas desde cualquier lado. Me puedo registrar gratis, no tengan ningún problema, pero el registro gratis es obviamente sobre diagramas básicos. ¿Sí? Yo le voy a dar, yo ya me registré, ¿no? Ahora, me dan los diagramas básicos con respecto, por ejemplo, a los DFD que estos están trabajando. Puedo generar un diagrama en blanco, pero obviamente voy a trabajar todos con DFD. Los diagramas de UML, ¿sí? Acá tengo un diagrama, por ejemplo, ¿no? Ya es un diagrama de secuencia, ¿correcto? Que se utiliza dentro, pero solamente me dan de solo lectura. Si yo quiero empezar a modificar, obviamente, ya saben ustedes, me van a pedir que pague, ¿correcto? Entonces, se debe pagar 7.95 por mes, ¿no? Si es que pago todo el año, pero si pago mensual, me van a cobrar $9.95 por mes. Sé que ustedes no están en condiciones, por eso simplemente, pero está la herramienta. Aquel que quiera trabajar de repente para una empresa, hacer su, ¿no? Ya está trabajando, de repente le pueden decir a ustedes, miren, hay que hacer esta forma, ¿no? Yo creo que es mucho mejor. Habíamos hablado y les había comentado a ustedes que casi el 90% de todos los software que se realizan a nivel de software por terceros, o sea que nos contratan para un determinado trabajo, o de la mediana empresa hacia abajo, no documentan el software, ¿no? Simplemente lo entregan y ahí quedó, ¿no? Ya está, ¿correcto? Entonces es bueno, ¿no? Es una buena práctica poder realizar esto. Entonces este Lucidchart lo que me permite es poder crear los diagramas, ¿no? En este caso, los diagramas de secuencia para ver cómo hacen para trabajar cada uno de ellos, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Obviamente, cada uno de estos, un diagrama de secuencia básico, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante con detalle, como les dije anteriormente. Este es uno de los programas que obviamente se utiliza, ¿no?
para el modelado, ¿no? Todo es online, ¿correcto? No necesitan estar bajando, nada. Lo único que sí deben tener es una conexión a Internet básica. Ni siquiera se necesita tener, pues, eh, 50, 100, 300, un terabyte o un gigabyte de velocidad, ¿no? Simplemente lo que necesitan ustedes es una conexión a Internet, porque lo único que hace, estos diagramas lo único que se hace es arrastrar, ¿ah? Simplemente, ¿no? Ya van a ver ustedes lo fácil que es el diagrama, pero obviamente tiene que ser de acuerdo al análisis que ustedes hayan recolectado, recopilado, ¿no? Tiene que ver mucho con el análisis. Yo lo único que hago es empezar a arrastrar y armar, rastro y armo, ¿no? ¿Correcto? Listo. Después tenemos el siguiente que es Altoa, es otro software también gratuito. Altoa, ¿no? También nos permite poder descargar tres versiones de Altoa, ¿no? Una que es de tipo Enterprise, ¿correcto? Que es esto me permite trabajar multiusuario, es decir, que pueden trabajar 7 u 8 o 9 personas a la vez en distintos gráficos y todo se almacena en un solo archivo, ¿correcto? Tiene todas las herramientas. De ahí tenemos, ¿no? A esta se le llama como Enterprise Edition, ¿no? Puedes modelar independientemente el tipo de plataforma, es decir, lo puedo trabajar en Linux, lo puedo trabajar en Java, no, perdón, en Windows, en Linux, en iOS, ¿no? En OS 2 de IBM, en cualquiera de los sistemas operativos, ¿correcto? Después tenemos una edición professional, o sea, menor, ¿no? Que trabaja diagramas de tipo BPM, que son los Business Process Manager, que nos permiten trabajar con lo que es procesos, ¿ya? Procesos, muy interesante, y también obviamente diagramas de base de datos UML, ¿no? Además, me permite integrar con Visual Studio y Eclipse. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una de las cosas que tiene los software de paga, ojo, los que se pagan, ¿no? Es que yo puedo hacer mis diagramas y obviamente, como le dije, el programador o el desarrollador mira los diagramas y los convierte en lenguaje de código. Hay algunos software que esos diagramas los puede convertir en código, ojo, ¿no? O sea, mi software necesita 5.000 códigos, líneas de código. Entonces, pero con estos al menos me pueden generar 2.000 o 2.500 líneas de código. En algunos casos hasta el 50%, ¿no? Ya me ahorra toda esta línea de código, pero obviamente para esto yo también debo conocer programación, ¿no? Porque estas líneas de códigos están basadas en un lenguaje específico. Si hablamos de Visual Studio, lo puedo convertir en C Sharp, lo puedo convertir en Visual Basic, ¿no? En .NET, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso, pero solamente, como les digo, te dan 30 días, no en su totalidad, ¿no? Obviamente te darán un 60, 70%, y habrán de repente, esto no lo activarán hasta que no pagues o algo por el estilo, ¿no? Porque siempre te limita, pero es muy bueno. Después tenemos la edición básica, que también nos dan por 30 días, ¿correcto? Y trabajas a 32, solamente trabaja en 32 bits, esto de acá sí trabajan en 64, solamente trabajan con ML y unos códigos en caso de ingeniería inversa, ¿no? Y después tenemos otros paquetes de integración solamente para Visual Studio, para que se conecte, ¿no? Y las versiones anteriores. ¿Cuánto cuesta? No me he dado el gusto de visualizar, ¿no? Vamos a ver, aproximadamente. 200, no, miren, ¿ve? El Enterprise Edition completo, $299. El Professional, 219. Y el básico, ¿no? Que trabaja con Java, C Sharp, VisualNet, ¿no? $129. Muy bueno, sí es muy bueno, pero como les digo, todos tienen, es una herramienta que es muy potente porque permite trabajar también SQL, ¿correcto? Trabaja con scripts de SQL, a todos los proyectos que puedan haber, ¿no? Listo.
Este es el Altoa, más o menos así es su diagrama, muy básicos. Este es en caso básico, ¿no? Nos permite ingresar todos los actores y podemos ir trabajando de la misma forma que estábamos viendo en Lucidchart. De ahí también tenemos el UML Magic Draw. También ese es otro software gratuito, pero limitado, también es de paga. Pero este de aquí es un poquito más pesado. Esta es una versión antigua, la nueva ya vienen por módulos que después hay que estar integrándolas, ¿no? De ahí tenemos el Star UML, que es el cual vamos a trabajar nosotros por el momento, ¿sí? Es un software gratuito que también me permite poder desarrollar todas las gráficas. No voy a tener problemas con este software. También tiene sus versiones de paga, ¿no? Star perdón, listo, correcto. Traten, por favor, de ir directamente al lugar donde van a bajarlo, ¿ya? Aquí en StarUML es starum.io, ¿no? Algunos están, bueno, con su compañero de la noche, ya se iban a Softony, se iban a Filer's Horse. Bájenlo netamente siempre desde la página principal. Hay más garantía, porque normalmente algunos le colocan por aquí sus pequeños programitas para poder bajar algunos, eh, bueno, ¿no? Unos adware, ¿correcto? Tenemos para trabajar también por herramientas Star, ¿no? Una herramienta que dice estar por Google Sites, también me permite, ¿sí? Y aquí, bueno, yo tengo traductor español ya configurado para no tener problemas, y acá sale, ¿no? Directamente de la página oficial. Modelado de software sofisticado para un modelo ágil conciso. Lo descarga para Windows, la última versión. Yo tengo un bajador automático que también está licenciado porque le pagar el IED, Internet Downloader Manager, ¿no? ¿Cuánto demora? 20 segundos, 25, dependiendo del ancho de banda que ustedes tengan. Pesa 145 megas, ¿correcto? Dependiendo el ancho de banda que ustedes tengan, va a bajar, ¿no? Algunos demorará más, demorará menos y un montón de cosas. ¿Sí? Traten de bajar siempre de las páginas principales, no traten de otra página, porque los famosos adware a veces vienen mezclados. Y si tienen pues software pirata, obviamente, antivirus pirata, obviamente no van a cumplir con los requerimientos. Lo abren, ponen abrir, como ustedes son expertos instaladores, simplemente le dan siguiente, siguiente, siguiente y se acabó, ya está instalado. ¿Cuánto te toma? Bueno, si tienen buen ancho de banda, la instalación, esto máximo será 10 minutos, ¿no? Máximo, ¿no? En mi caso, bueno, me ha tomado casi nada. Este es el archivo. Me pide comprarlo o me pide evaluar. Nuevamente, gracias a lo que es evaluación, a mi evaluación, te da hasta 90 días, suficiente para trabajar con lo que vamos a hacer nosotros, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a trabajar este software. Una de las cosas de los software libres, en algunos casos, es que solamente vienen en un idioma porque no le dan soporte para los otros lenguajes, otros idiomas, caso español, francés, ¿no? Y como pudieron ver en el anterior, que sí tenía, ¿no? Eh, las opciones de otro tipo de lenguaje, ¿correcto? Todo es en inglés, ¿no? Entonces, pueden trabajarlo. Traten de no, bueno, yo recomiendo que utilicen el libre. No puedo recomendar que bajen craqueado. Hay versiones de craqueadas para este tipo de cosas. Ya ustedes lo bajan bajo responsabilidad personal, ¿no? Como saben ustedes, yo no recomiendo ese tipo de cosas, por si acaso, ¿no? Lo voy mencionando después cuando vienen y
los problemas ya. Si gustan, lo descargan más tarde, porque ahorita vamos a estar en clase, se van a desviar un poquito. Todo esto está siendo grabado para que puedan ver ustedes las Profe, opciones ¿cómo de se cómo lo... llama? ¿Cómo se llama ya? Star UML, acá está arribita, Star UML. Ya lo pueden bajar después para que no se distraigan, porque ustedes se van a distraer ahorita y vamos a continuar acá, ¿correcto? Y ahora, después tenemos el Rational, el que les hablaba, este que es de IBM, es el mejor de todos, ¿correcto? Es el RSA de IBM. Es una herramienta que es completa. Antiguamente era el Rational Rose. IBM lo ha comprado y lo ha obviamente mejorado, perfeccionado, ¿no? Esta es una prueba de 30 días gratuitas. Es muy bueno. Aquí me permite trabajar en distintos idiomas, ¿correcto? O sea, no hay ningún problema con esto, ¿sí? De dónde lo que me pide el sitio donde quiero bajar. Tengo distintos tipos, ¿no? El diseñador Rational Software Architect, que este es lo que nosotros deberíamos utilizar, para web share, cuando quiero trabajar para puro web, ¿no? Me pide bajar, obviamente tienes que estar registrado en IBM para poder ver los productos, acá te mencionan todos los productos, y puedes bajar, ¿no? Puedes trabajar con este, es muy bueno. Este software, el año pasado creo que llegué a trabajar con sus compañeros, que están ahorita en quinto ciclo. Tenía una licencia, la licencia venció en el 2020, salados, pero este software, por ejemplo, pesa, ¿cuánto pesaba Chacalzana este software? 3 gigas creo. No sé si es 1.5 o 3 gigas. Pesaba el instalador, ojo, ¿correcto? Sí, profe, El más de 3 instalador, gigas era. 3 gigas, ¿no? Sí. Ya, ese es 3 gigas el instalador, ojo. Y obviamente cuando ya torre contra no, pero la ejecución es limpia. Entonces ustedes lo instalaban y obviamente ocupaba pues un promedio de 20, 25 gigas en su equipo, ¿no? Pero es potentísimo, ¿no? Es muy bueno, ¿ah? Claro que mínimo, para que pueda correr, básicamente necesitan una Core i3 al menos de quinta generación, porque yo tenía antes yo tenía una Core i5 de quinta generación, con 4 gigas de RAM, y trabajaba tranquilo. Claro, demoraba en cargar, como cualquier software, ¿no? Demoraba en cargar, pero una vez que tenga cargado, no, desde Core i3 puedes trabajar tranquilamente, de quinta generación, ¿no? O tercera generación. Lo que pasa es que va a demorar en cargar la primera parte, ¿no? Una vez que carga, obviamente ya, pues no vas a poder, como eso es prácticamente estar arrastrando unos que otros componentes, ¿no? Eh, no, si tienes 12 RAM suficiente, ¿no? Pero eso lo tienes tú y el resto, entonces tenemos que ver en conjunto, ¿no? Así que yo tengo una Core i7 de décima generación, entonces ya pues. Entonces, cosas que tienen que entender, ¿no? O sea, pueden ser uno, dos, tres. Estamos hablando ahorita cuántos hay conectados, imagínense, ¿eh? Miren, ahorita somos 23. Menos 2 son 21. Lisla creo que tiene dos, está conectado 2 veces, al promedio de 20 alumnos. De los 20 alumnos, no todos, no creo que todos tengan, o todos tienen computadora. Algunos tendrán su Lentium, otros no tienen, ¿no? Entonces yo decir, oye, hay que bajar este software, ¿qué hacemos con el resto? ¿No? Y como dijeron el semestre pasado, y ese es el problema, pero no es eso, ¿no? Pueden prestar, sí, pero de todas maneras, ¿no? No, las CMD también son buenas, ¿ah? No te preocupes. ¿Listo? Entonces, esto también, y este software es muy bueno. Voy a tratar de hablar con un amigo a ver si puede conseguir la licencia, ¿ya? Pero la que yo tenía ya venció en julio de 2020, ¿no? Y no, ya no puedo trabajar con esto, ¿no? Porque es interesante, muy bonito, es todo completo, ¿correcto? Listo. Ahora sí. Vamos a ver lo que es. Pero sí, vamos a trabajar nosotros con el Star UML. Ya eso específicamente lo vemos la siguiente semana, ¿no?
Vamos a ver también, ya comenzamos con un primer diagrama, explicamos los iconos de todo ese diagrama y cómo lo vamos a trabajar con el Star Web. Vamos a ver ahora lo que realmente es UML. Una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que todo eso nosotros ya lo sabemos, lo entendemos. Nosotros podemos ver a través de una imagen, una fotografía, podemos ver a través de una maqueta, a través de un prototipo, digamos, ¿no? Cómo puede ser algo, ¿no? De repente vemos una maqueta a escala, una fotografía de algo que sucedió o está sucediendo, y nos puede dar muchas probabilidades de cómo podría ser las cosas, ¿no? Vamos adelantándonos y esa mente que nosotros tenemos nos permite a nosotros poder proyectar, ¿no? Y ver estas cosas. Ahora, por eso es que en conjunto se desarrolló este lenguaje. Es un lenguaje, no confundir con un lenguaje de programación, ¿correcto? Es un lenguaje, es decir, una forma de comunicar. Y este es un lenguaje y su entorno es gráfico. Y es unificado, ¿por qué? Porque este lenguaje de modelado se utiliza para cualquier estructura o plataforma que ustedes quieran desarrollar el software. Yo voy a hacer digamos, un diagrama en UML, por ejemplo, cualesquiera, un diagrama de secuencias, ¿correcto? Yo hago un diagrama de secuencias en UML, obviamente. Yo se lo presento a 4 desarrolladores o 4 programadores. Uno de ellos es especialista en Java o Java, el otro es especialista en Visual Studio, el otro en PHP y el otro en Python. Los 4 van a mirar el mismo gráfico y los 4 van a programar cada uno de acuerdo al tipo de lenguaje que ellos tienen. Por eso es que se le llama lenguaje unificado. ¿Por qué? Porque este diagrama sirve para cualquier plataforma, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, ya no voy a tener problema de que voy a hacer un diagrama para los que quieren programar en Java, no voy a hacer un diagrama específico para los que van a trabajar en .NET, ¿no? En Visual Studio, o para Python o para cada lenguaje de programación que existe. Por eso es que se le llama lenguaje unificado de modelado, UML. El gráfico o la gráfica que yo quiera realizar para cualquier entorno gráfico va a servir. Entonces no van a tener ningún tipo de problema, ¿correcto? Desde ahí miren, la calidad que tienen estos diagramas. Ahora, este UML también, en este mundo, en nuestro mundo de sistemas, ¿correcto? Vamos a enfocarlo así, como sistema. No lo enfoquemos como computación, no lo enfoquemos como informática, hablamos de sistemas. Y hablamos a nivel de ingeniería, ¿no? Sistema. Podemos hablar de ingeniería del software, ¿no? También, por ejemplo. Y no se vayan a asustar con respecto cuando dice ingeniería de sistemas, no, está loco. Ingeniería del software, no mucho, demasiado, porque yo estudio solamente computación informática, no tiene nada que ver. El pensamiento, el análisis de la persona es tanto como el que está arriba, como el que está en medio, como el que está abajo. La cuestión es que hay que darle punch. Ahora, ya a nivel de ingeniería, obviamente se utilizan otros tipos, digamos, de metodologías, simulaciones, ¿no? Y estas cositas de repente, como que debemos utilizar un poquito más de matemáticas. Bueno, un poquito, no un montón, ¿no? Nosotros tenemos mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, hasta mate 5. Tenemos cálculo, cálculo lineal, ¿no? Cálculo 1, cálculo 2, tenemos física, ¿no? Que nos permite de alguna otra manera reforzar toda esta parte de entendimiento, ¿no? Y tenemos por ahí investigación operativa y de ahí, ¿por qué? Porque hay una opción que se llama simulación. Y cuando nosotros simulamos, las simulaciones normalmente se hacen con operaciones matemáticas complejas, ¿no? Entonces, bueno, eso es pasando a la ingeniería, pues, ¿no? Entonces, en este caso, pero para esto, la ingeniería de sistemas, bueno, lo que es ingeniería de sistemas, ingeniería de software, netamente tiene que ver todo con respecto a análisis, diseño e implementación de un software, ¿correcto?
¿no? Es la implementación que se realiza y utilizando todas las herramientas que hay habidas y por haber. El ingeniero en sistemas ve en general todo, todo el contexto, ¿no? Desde la parte de gestión, él hace las recomendaciones del caso, si que se pueden realizar o no, implementa el diseño, el análisis netamente completo de todo lo que se tiene que realizar. El ingeniero de sistemas te puede mejorar los sistemas netamente sin utilizar software, ¿correcto? Nos puede dar alternativas de solución, como habíamos hablado en las clases pasadas, ¿no? El ingeniero del software ve netamente todo lo que hay que hacer el software, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero la ingeniería de sistemas abre toda esta situación, ¿no? Te permite ver más desde un punto de vista global. Entonces, eso es lo que realiza, ¿no? Claro, hace lo mismo, ¿no? La ingeniería de sistemas es más completo, pero en forma general, ¿no? Entonces, la ingeniería de hardware no lo he visto en Perú, no he visto que hay ingeniería de hardware en Perú, ¿no? Ve solamente lo que es fierro, ¿no? La creación, digamos, pero si habláramos de ingeniería de hardware estaríamos hablando de ingeniería electrónica, ¿no? Más o menos, yo lo puedo llevar a ese contexto, ¿sí? Entonces, la ingeniería de sistemas ve toda la parte completa, global, ¿no? Puede ver comunicaciones, muy poco mantenimiento, muy poco la parte de hardware, salvo aquellos que quieran hacer especialización, ¿no? Pueden ver. Pero normalmente el ingeniero de sistemas puede especializarse en gestión, porque tenemos parte de gestión, gerencia, se puede ver toda la parte de lo que es desarrollo, ¿no? Incluido el análisis, y después se puede ver todo lo que es parte de comunicación, correcto, lo que son redes desde el punto de vista gerencial, pues. Ahora, de ahí se han desprendido ciertas ramas que son específicas, ¿no? Caso de ingeniería del software, caso de ingeniería de comunicación, por ejemplo, ¿no? De software y comunicación, que solamente ven todo lo que son las redes, pero ya son específicos, ¿no? No ven nada. Esa es su especialidad y más de eso, como que se les hace un poquito difícil, salvo que hagan un posgrado o algo por el estilo, pues, ¿no? Y inclusive ha salido ingeniería estadística, que también parte de ingeniería de sistemas, o informática, ¿no? Porque realmente la informática y sistemas tiene que ver con la parte de sistemas, ¿no? Y por ahí ha salido ahora ingeniería de informática, de computación, que los sistemas que ven un poquito más del hardware, ¿no? Listo, bueno, regresemos a nuestro tema, ¿no? Ya han tenido un poquito más de conocimiento, ¿no? Y vamos a ver. Ahora, como les decía, ¿no? Este mundo complejo de sistemas, porque a veces la gente se hace mucho, eh, ¿cómo les podría decir, no? Se les hace en un mundo, dicen, no, sistemas, ingeniería, no, mentira, ¿no? Ahora, los software, obviamente, los software, si nosotros, si nosotros queremos hacer un software completamente sofisticado, obviamente se vuelve más pesado. Pesado desde el punto de vista de que no es difícil instalar o configurar, sino que va creciendo. Por el grado de seguridad que pueda tener este software, obviamente, si yo hago un software normal, digamos, puede pesar, vamos a suponer, 200 megas. Empiezo a incrementar las medidas de seguridad, generar algunas clases, unas librerías, y voy incrementando, va subiendo a 500, 700, 800, ¿no? 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, conforme eso va haciéndose pesado. Entonces, este lenguaje modelado a través de algunas gráficas me permite poder visualizar cómo se distribuyen todos estos paquetes, ¿no? Ahora, ¿qué es UML en sí, no? Fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual y común, ¿no? Es decir, como le dije anteriormente, que cualquier plataforma puede visualizarlo y obviamente utilizarlo. Y que tenga una semántica y una sintaxis, obviamente,
estándar para todos, ¿no? ¿Correcto? Es decir, que todos lo pueden entender, que se puedan construir arquitectónicamente planos, planos, imagínense, ¿no? Planos, porque realmente lo que hacemos es casi parecido a planos, haciendo una equivalencia, ¿no? De cómo debería funcionar nuestro software, ¿correcto? Entonces, ahí en estos diagramas, nosotros lo vamos a ver y vamos a poder entender cada una de estas. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente, brindar a todas las personas, ojo, que estén involucrados en el desarrollo de sistemas, desarrollo de software. Podemos hablar de arquitectos de sistemas, hablar de ingenieros, desarrolladores de software, ¿correcto? ¿No? El análisis y el diseño para la implementación que están basados en software. Ojo, solamente para lo que están basados en software. Si yo no quiero hacer, si yo, por ejemplo, me contratan para poder dar mejoras, ¿no?, a procedimientos establecidos dentro de una empresa, ojo, procedimientos, actividades, ¿no? Ustedes saben que el conjunto de actividades hace un procedimiento. Entonces, quiero mejorar las actividades. Ya ustedes se han dado cuenta en su famoso proceso de matrícula, lo engorroso que es, ¿no? O ratificación de matrícula, ¿no? Que pagan acá, manda acá, esperan a que reciben, vuelven a enviar, llenar acá y esperarla, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, es opciones de actividades, no hablemos del software. Reducimos las actividades, simplemente ustedes presentan su recibo y se acabó y ya están matriculados, ¿no? Entonces, hay opciones en las cuales los contratan para mejorar esos procesos, esas actividades, ese procedimiento, ¿no? Entonces, mejoran ustedes las actividades, eliminan algunas actividades y listo. Como que también los pueden contratar para mejorar estas actividades, pero la mejora de estas actividades significa que deban desarrollar un software. Por eso cuando hablábamos de sistemas, no se confundan y muchos refieren de que sistema es software, no necesariamente. Sistemas, conjunto de elementos que interactúan, ¿correcto? Para obtener un todo perfecto. Entonces yo puedo hablar del sistema de trabajo de una empresa. Todos trabajan de una forma manual y es un sistema de trabajo, porque entre ellos interactúan y obtienen un buen producto. Ojo. Entonces, a eso me refiero. Cuando ustedes los contraten para o van a trabajar en una empresa y van a empezar a desarrollar software, entonces ahí debemos utilizar UML. Antes no. ¿No? ¿Por qué? Porque el UML permite al desarrollador, al programador, convertir esos diagramas en código, ¿correcto? Por si acaso, no vayamos a desperdiciar eso. Yo voy a hacer, me contratan para modificar y utilizo mis diagramas de UML por gusto, porque estoy perdiendo tiempo. Ahora, ¿qué más? Lo que habíamos hablado anteriormente, eh, una empresa, ¿no? Necesita que estas herramientas, ¿correcto?, tenga un intercambio entre todo el equipo de trabajo. Es importante de que este equipo de trabajo tengan que interactuar con este modelado que ustedes van realizando y que todas deban tener la misma temática y notación. No, no, es que yo tengo mi manera de ser, mi modelo es de esta forma. No es que tu modelo sea de una forma, ¿no? Ya hemos visto que existen estándares internacionales que te dan las buenas prácticas de cómo debes realizar todas estas cosas. Salvo que tú hagas un estudio de investigación para poder incrementar una nueva teoría, ¿no? Pero si las cosas ya están establecidas, lo que tenemos que hacer es utilizarlas. A mí me dicen, ¿no? Todo diagrama de flujo tiene su inicio y tiene su fin, y debe comenzar desde el inicio. Ustedes no van a comenzar desde el fin hasta el inicio. No, pero esa es mi manera de trabajar, puede decir usted. Entonces demuestren que comenzar de atrás hacia adelante para ese diagrama de flujo es importante, porque sí hay forma, ¿no? Lo que normalmente se conoce como la ingeniería inversa, sobre lo que ya está hecho, volverlo a hacer, ¿no?
retroceder, ¿no? Se llama ingeniería inversa. Eso lo utilizan los cracks. Algún día de repente les enseño. Entonces, una de las cosas que es importante es seguir los establecimientos, las medidas ya establecidas, las buenas prácticas. Nosotros tenemos un organismo electrónico, ¿no? El ONGI, que es el Organismo Nacional de Gobierno Electrónico, es el que nos gobierna a nosotros electrónicamente, el que nos da las pautas de poder trabajar y hacer las cosas dentro de la parte de informática, de computación, ¿no? Entonces, ahí están los parámetros. Ya ustedes por seguridad informática han visto el ISO, ¿no? 27001 y 19000, que es el que son los estándares que se utilizan y que han sido adaptados también para el Perú. Está la ley de protección de datos, tenemos la ley de seguridad de los datos. Entonces, ¿hasta dónde están nuestros derechos y hasta dónde están nuestras obligaciones? Entonces, igualito, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros debemos cumplir es que si existe una normativa que nos dice cómo debemos diagramar, diseñar, obviamente de acuerdo al análisis que ustedes hayan realizado, no se puede cambiar, ¿no? Porque eso va a ser uno de los grandes problemas que puedan tener cuando ustedes dejan una documentación, se retiran y viene otra persona a continuar tu documentación o tú entregas una documentación de diseño, se lo das al programador y te vas, ¿no? El programador cuando también tiene conocimiento del diseño, cuando quiera transformar, va a decir, pero esto no es así, esto es al revés. Ah, entonces yo creo que debe ser así, ¿no? Entonces él también utiliza un entendimiento que no es porque no está siguiendo la ruta, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas. UML y el modelado de datos. UML es popular entre programadores, porque el programador mira UML y diseña, pero lindísimo. Pero no suele ser usado por desarrolladores de base de datos. Una razón es sencillamente que los creadores de UML no se enfocan en las bases de datos. Pero, a pesar de ello, UML es efectivo para el modelado de alto nivel de datos conceptuales y se puede usar en diferentes tipos de diagramas UML. Ojo, UML no fue específicamente desarrollado para base de datos, pero sí se puede utilizar, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta Case exclusivamente para modelado de datos y una herramienta Case UML? Herramienta Case, estos son software que se utilizan para poder desarrollar. En antes les dije de que habían software que yo a través de diagramas, de gráficas, yo podía convertirlos a código, ¿sí o no? Igualito sucede con las herramientas Case. Unos modelados de datos llamado Erwin, por ejemplo, ¿sí? Llamado Power Design, y hay otra herramienta que es el Data Modeler de Oracle, que son gratuitos, donde a mí me permite graficar las tablas, digamos, o las entidades, en este caso, crear sus relaciones en modo gráfico y después hacer una ingeniería, es decir, convertir ese gráfico en algún tipo de base de datos, ya sea SQL, MySQL, Oracle, ¿correcto? MariaDB, MongoDB, dependiendo de la base de datos que quiera trabajar, ¿no? Informix, DB2, ¿no? Entonces, ese software de modelado de datos me permite, igual que el UML, ¿no? Un software, porque UML es un estándar. Cada empresa puede crear sus UML con el estándar establecido por la CISO, ¿correcto? Y le da valores agregados. Esos valores agregados, es decir, este diagrama yo lo convierto a código. Lo que tiene, por ejemplo, el RCA de IBM, ¿no? Lo que tiene el Altoa, por ejemplo, ¿no? Por eso son de pagas. El Star UML por ejemplo, no te convierte, simplemente te hace gráficos. Porque la idea de UML es hacer gráficos y se acabó. Modelar datos es hacer los gráficos y listo.
pero los valores agregados que dan estas herramientas estos software, es que yo eso lo pueda convertir, digamos, vamos a hablar así ficticiamente, físicamente, ¿no? Convertir de lo que es una gráfica a algo físico, pero físico desde el punto de vista virtual porque estructura una base de datos y ya está creado. ¿Correcto? Igualito en UML, ¿no? Yo puedo crear una herramienta, puedo crear un módulo y lo convierto en lenguaje y ya tengo mi módulo funcionando de acuerdo a los criterios que tiene UML, ¿no? Ustedes pueden utilizar otras formas y pueden ir trabajando y ya pueden ir modificando y esas cosas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con UML y el modelado de datos. Como UML exclusivo, como lenguaje modelado unificado, no trabaja estructuras de base de datos. ¿Correcto? No puede ser usado. Pero si hablamos en modelos de datos conceptuales, o sea, gráficos, sí, se utilizan en diferentes diagramas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, la cuestión es que sepan utilizar estas herramientas, ¿no? Hay, hay, hay una herramienta que es estamos acá para base de datos, para que puedan trabajar. Si más no me equivoco, es el Modeler, Data Modeler de Oracle. Acá está. Creo que tienen que estar registrados porque eso sí lo trabajé el año pasado, ¿no? SQL Data Modeler. Y lo bajan, tienen opciones web y tienen para usted lo descarga y lo trabajan desde su computadora. No pesa casi nada, es como si estuviesen trabajando en internet, ¿ya? Lo bajan, lo instalan y listo, ya está. Ya, eso ya, cuestión, no me meto a base de datos. Pero sí, para mí es necesario porque el siguiente semestre tienen que desarrollar y ya deben tener conocimiento de bases. Vamos a ver ahora algunos conceptos de modelado y vamos a entrar netamente a todo lo que tiene que ver los diagramas, ¿no? En el desarrollo el desarrollo de sistemas se centra en tres modelos generales de sistemas diferentes. Los sistemas funcionales, ¿correcto? Que se tratan de diagramas de casos de uso que describen la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. Es decir, aquí es donde viene toda la parte del usuario, las necesidades, qué es lo que necesita y para hacer esto, qué es lo que él realiza, cómo lo realiza, qué personas están involucradas, perdón, qué usuarios, disculpen la palabra, qué usuarios están involucrados, qué departamentos están involucrados, qué documentos están involucrados en el momento de realizar algo. Entonces, esa es una de las partes. Después tenemos de objetos, lo que hablamos anteriormente. Se tratan de los diagramas de clases que describen la estructura del sistema, de sistemas en términos de objetos. Ustedes le llaman entidades. Sus características principales, los atributos, ¿no? Y las asociaciones, las relaciones que puedan existir entre ellos, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos, ¿correcto? De muchos a muchos. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que se basa este tipo de sistemas. Y los dinámicos son los diagramas de interacción, los diagramas de máquina, es decir, toda la parte interna. Trabajamos desde el punto de vista de usuarios, trabajamos la parte de datos y trabajamos la parte interna de software que nosotros queremos realizar. ¿Correcto? Estos modelos de sistemas se visualizan a través de dos tipos diferentes de diagramas. Y aquí es lo que nosotros vamos a clasificar. Lo que son diagramas estructurales y lo que son diagramas de comportamiento. Entonces, estos diagramas en realidad son nuestra base con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Nuestros diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Aquí vamos a ver todo lo que es la orientación a objeto, que es importante poder saber cómo es la orientación a objeto, porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a entender mejor cómo funciona nuestro mundo real. ¿Correcto? Nos vamos a sentar vamos a tomarnos un pequeño descanso, tomen su desayuno, son las 9, 9:15 en punto, Hoy arranco con 20 esto y ahí profe. no 20 paramos minutos de hasta profe. terminar.
Va a ser mi ¿correcto? agua, creo que es 9:20 de... Voy a 9:15. Vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos eh, orientado a objeto, lo que nosotros tratamos de hacer es que en este último, en las últimas 30 años prácticamente, todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, queremos tratar de convertirlo o llevarlo al mundo virtual. Miramos una persona y queremos virtualizar. Miramos un auto, queremos virtualizarlo. Miramos una fruta, queremos virtualizar. Miramos países, queremos virtualizarlo. Queremos no, se virtualiza. Entonces, para poder entender lo que es orientado a objeto, nosotros debemos saber cómo funciona este mundo. Y todo se basa en objetos, ¿no? Por eso siempre hablamos orientado a objeto. Programación orientada a objeto, análisis orientado a objeto, diseño orientado a objeto, base de datos orientado a objeto, o sea, todo nuestro mundo, hablamos del punto de vista de sistemas, en esta nueva concepción está orientado a objetos, por ahí hay algunas orientadas a eventos, ¿no? Y nos permite a nosotros poder conocer cómo funciona, ¿no? En lo que es software, los objetos son la razón de ser por la cual nosotros trabajamos, ¿no? Cómo poder modelarlos, cómo podemos describir estos objetos. Entonces, esta es una idea. Los objetos me permiten poder descomponer, ¿no? Sistemas complejos para poder entender, obviamente, cómo funciona en una forma mínima. En una empresa, habíamos hablado, que se dedica a la fabricación de un determinado producto, si yo empiezo a la empresa a separar por componentes o por entidades, voy llegando que al final el objeto principal vendría a ser este producto que es la concepción del funcionamiento de toda esta empresa. Ahora, vamos a ver unos conceptos orientados a objetos en UML. El objeto, nos dice, representa una entidad y el componente básico. Ahora, cuando nosotros hablamos de entidad, ya ustedes muy bien saben que se refiere a una tabla, ¿correcto? Y este conjunto de tablas es una base de datos. Pero para sistemas, para este mundo virtual, el objeto es el componente básico, es decir, el componente por el cual todo el mundo va a trabajar o se va a desarrollar o es el entorno de todo. Por ejemplo, yo agarro, digo, yo quiero virtualizar a un alumno. Yo tengo los alumnos del tercer ciclo de la mañana. Perfecto. Entonces, yo quiero virtualizar, pero para poder virtualizar este objeto, lo que yo tengo que saber es que si de este ente, o sea, de este alumno, existen más de su clase, que tengan las características, ¿correcto? Que tengan las características similares en cada uno de ellos, porque la idea de que existan objetos es de que no solamente haya uno, hayan varios. Por ejemplo, vamos a escoger a uno, a Daniel, por ejemplo, ¿no? Yo tomo como base al alumno, no me olvido de Daniel, yo traigo a Daniel, ¿no? Pero yo necesito hacer las comparaciones con Jenny, con Luis, con María, con Marlon, ¿correcto? Pues junto a toditos. Entonces tengo que empezar a ver las características similares que tienen cada uno de ellos y que puedan ser representadas, ¿no? Para poder representar a cada uno de ellos. Entonces yo los junto a los cuatro, a los cinco y digo, ¿tienen nombre? Sí, tienen nombre. ¿Tienen apellido? Ajá, otra característica. Sí. ¿Tienen fecha de nacimiento? Sí. ¿Tienen dirección?
también. Viven en un distrito, ajá. ¿Tienen sexo? Correcto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tienen características idénticas. No podemos, no similares, idénticas. Yo no estoy hablando del valor, o sea, el nombre de cada uno, no. Yo digo, ¿tienen nombre? Sí tienen nombre. Entonces, es una característica o un atributo, como lo llaman ustedes en base, ¿correcto? Tienen apellido, tienen edad, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, a esa representación, entonces yo le puedo decir que este es un objeto, es una entidad, porque a partir de ahí yo genero, ¿no?, los demás objetos. Ahora, ¿qué es una clase? Me dice que es el plano de un objeto, es decir, es la plantilla. Entonces, ya no digo, yo voy a decir, ¿no?, alumnos del tercer ciclo, ¿no? Entonces, ya mi clase sería alumnos del tercer ciclo. ¿Y quiénes son los alumnos del tercer ciclo? Son todos aquellos que están dentro de esa aula y que tienen características similares. Entonces, yo ya vi que estos 5 tienen características idénticas, ¿no? Atributos. Entonces digo, el resto del salón también tienen las características. El conjunto de estos, como cada uno de ustedes representa un objeto, el conjunto de estos objetos se les conoce como clase. Y a partir de una clase van a aparecer un montón de objetos. Entonces, una clase prácticamente vendría a ser una plantilla, ¿no? Entonces, esa plantilla, yo digo, la clase alumno debe tener DNI, debe tener nombre, apellido, dirección, sexo y estado civil, ¿correcto? Claro, es una base, ¿no? Entonces, a partir de ello digo, el objeto Daniel, ahí sí ya comienzo, ¿no? Yo digo ya, a ver, este objeto que sea Daniel, ¿no? DNI 70, nombre Daniel, apellido tal, y listo, es un objeto. El siguiente objeto, ¿no? Viene Jenny. Jenny, su nombre, su apellido, su DNI y todo. De así cada uno ya le voy agregando valores. Entonces la clase vendría a ser el plano, el modelo, y a partir de ahí yo empiezo a generar mis objetos. Pero acuérdense que el objeto es el que representa una entidad. ¿Qué es abstracción? ¿No? ¿Qué cosa es la abstracción? ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Pregunto. Oh, ¿Cómo dijo, profe? abstracción. ¿Qué es lo abstracto? Todo lo que no se puede tocar. No se puede tocar. Claro, pero sabemos que está, ¿sí o no? Que existe. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hablo de una abstracción, dice comportamiento de una entidad del mundo real. ¿Correcto? Yo agarro, digo, para yo abstraer los datos de un objeto, yo necesito saber para qué o qué datos de este objeto yo voy a utilizar. Entonces, regresemos al tema de alumno, ¿sí? Entonces, el alumno, por ejemplo, tiene infinidad de atributos, tiene cualquier cantidad de atributos y también tiene comportamientos, ¿no? Tiene acciones que él realiza, que son muy aparte de las características. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Un alumno, como le dije anteriormente, tiene sus siguientes atributos: nombre, fecha de nacimiento, apellido, dirección, teléfono. Son los datos que pueda tener, como ustedes le pueden conocer a ese tipo de información. Pero imagínense ustedes que yo sigo colocando más. Trabaja, lugar de trabajo, sueldo, departamento en que trabaja, el teléfono de su trabajo, el teléfono de su anexo. Por ejemplo, también puedo preguntar, ¿tiene enamorada? O si es hombre, ¿tiene enamorado? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿No? Nombre de su papá, nombre de su mamá, nombre de sus hermanos, nombre de su perro. Por ejemplo, todos esos son atributos de esta persona porque están relacionados a él directamente. ¿Correcto? Ahora, yo pregunto, ¿no? Todas
todos estos atributos que están relacionados a él. Para mí, personalmente, si yo lo veo que yo lo necesito a él para un sistema de matrícula de un instituto, de un colegio, de una universidad, todos estos datos son importantes, todos estos atributos, perdón, son importantes, todos los que he mencionado, y espero su respuesta. Sí, profe, es importante. A ver, el resto, por favor, solamente veo 4. Yo estoy calificando a todos los que intervienen, los que no escriben nada, ya saben, por si acaso. Necesito 20 respuestas. Son 20 alumnos. Solamente contestan 4 o 5. El resto, listo. A ver, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Hay datos y datos. Entonces, una abstracción indica, ojo, qué es lo que yo necesito de ese objeto, ¿no? Si yo necesito solamente 6 cosas, porque con esas 6 cosas yo voy a trabajar, entonces simplemente coloco esas 6 cosas. O de repente por ahí uno que de repente más adelante lo puedo utilizar, lo puedo colocar. Pero colocar cosas que realmente son triviales no se colocan. Voy a llenar mi base de datos, voy a llenar mi disco porque voy a tener, no información porque inclusive ni siquiera se van a colocar. Porque si el alumno no trabaja, entonces yo le pongo no, pero está el campo de empresa, está el campo de puestos, está el campo de teléfono, está el campo de anexo. Todos esos ocupan un lugar de espacio porque están definidos. ¿Tiene enamorada? No, pero ahí le pregunto su nombre, el tiempo que están con ella o con él, ¿no? Todas esas cosas, ¿correcto? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que entender. Esta es base de datos, pero de todas maneras le estoy dando un tips. ¿Ya? Entonces, ustedes para poder definir la estructura de una entidad, para comenzar, yo debo tener la documentación que sustente eso. Ustedes cuando hagan el análisis de empresa, le he dicho, pidan todos los documentos, recopilen todos los documentos con el cual trabaja. De repente, si hablo del colegio, van a un colegio, este es el formulario que nosotros le damos al padre de familia para que llene con el nombre, los datos del alumno. Y este es otro formulario que nosotros le damos para que el padre de familia llene. ¿Correcto? Entonces, ustedes ya están teniendo documentación, que no significa que avale, pero que tienen ustedes como conocimiento que van a utilizar para poder abstraer los atributos necesarios. En el formulario del alumno hay 35 campos que tienen que rellenar. Esos 35 campos, 10 son por gusto porque nunca lo utilizan. Entonces, ustedes empiezan para eso, ¿no? Hacen un análisis de datos. No toco eso porque eso tienen que verlo en base de datos, pero de todas maneras, ustedes empiezan a hacer un análisis de datos y de acuerdo a los criterios que ustedes pueden obtener, ¿no? Este campo es necesario, hacen las consultas, hacen su encuesta, por eso les digo, hacen un análisis, ¿no? Entonces, por eso les digo, para eso están las encuestas. Este campo que ustedes tienen acá, por ejemplo, ¿no? En la encuesta, ¿en qué momento lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan? Por ejemplo, ¿no? Le estoy dando ya algunos tips, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no, nunca, pero es que eso lo copiamos de otro colegio. ¿Se dan cuenta? Muchas veces viene, ya lo copié de un lugar y lo llevo al otro lugar, ¿no? Entonces, qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que
Y como les digo, estamos acostumbrados a copiar y pegar. Ese es el gran problema, ¿no? Acuérdense de que si a ustedes los contratan o los llaman o practican en un lugar específicamente para desarrollar algo, para implementar algo o para solucionar algo, ustedes tienen que hacer análisis de todo lo que están utilizando, porque de repente en esas partes que ellos están copiando de otro lado, está el error. Nosotros, dentro de lo que es administración, existe una opción que es el benchmark, ¿no? Que es la idea de copiar lo bueno hacia otro lado. Pero no copiar idénticamente, sino simplemente ver cómo trabajan ellos, los procesos, los modelos que utilizan ellos y adaptarlos a nuestro mundo. Porque no hay empresas que trabajen igual, ¿no? Salvo que sean pues sucursales que son de la misma empresa, ¿no? Pero cuando yo adapto los modelos de otra empresa, los modelos de éxito, obviamente, ¿no? Lo que tengo que hacer es adaptarlo. Yo sé que estos procedimientos son los mejores, pero también los adapto a mis criterios. Si yo quiero copiar un software o quiero copiar que en este colegio trabajan con este tipo de información y yo también lo recojo, bueno, obviamente ellos sabrán por qué utilizan, pero nosotros en ningún momento vamos a utilizar. Entonces, una de las cosas importantes de esto es que tengamos que hacer el análisis. Y el análisis, ojo, el corazón de todos sistemas es su estructura de base de datos. Yo puedo tener un software bien detallado, excelente, pero si la información que va a recopilar para ser tratado después no es la suficiente o es mala, por gusto hemos desarrollado un software de primera. Acuérdense eso. Entonces, la base de datos es importante. Entonces, ustedes, en el análisis, en el criterio, ¿no? Ustedes agarran y dicen, voy a colocar esto. Bueno, no, es que así ha puesto mi compañero o así he visto en internet. Porque es la clásica. Yo bajo internet, copio y pego, ¿no? Pero tómense el tiempito y ustedes pónganse en el lugar, digamos, yo sé que no tienen la experiencia, pero siempre es bueno ponerse en el lugar del otro. Parte del analista, 100%, es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué haría yo si fuera usuario? ¿Qué haría yo si fuera el cliente? ¿No? Entonces, porque tú como analista ya sabes qué eres, pero ¿qué haría lo otro? ¿Cómo haría este señor? ¿Cómo haría lo otro? ¿Cómo haría por acá? ¿No? Entonces, esa es parte de lo que ustedes tienen que ver dentro de esta opción, ¿no? Entonces, me pongo en el lugar del usuario y digo, ¿no? Estos son los campos que yo necesito y esto para qué. Si no logro saber para qué, entonces recurro a la encuesta o recurro a la entrevista, ¿no? Porque son cosas que se ha escapado en la primera entrevista, en la primera encuesta, ¿no? Entonces se me escapó, listo, le pregunto, oye, ¿y esto para qué? No sé, te va a decir, eso lo trajeron así, no sé. A la otra persona, si son dos que trajeron, no sé, te va a decir, no, nunca lo lleno. Entonces, si nunca lo llenan, nunca lo utilizan, ¿para qué colocarlo? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Modifican el formulario, por ejemplo, de ingreso de datos sobre estos datos que ya nos interesan. Entonces, la abstracción me permite a mí poder recoger aquellos datos o atributos, vamos a poner, y comportamientos específicos para lo cual estoy yo recopilando esta información. Comportamientos. El alumno estudia, el alumno se mueve, el alumno come, ¿no? Entonces, esos comportamientos se tienen que también establecer. El alumno practica un deporte, ¿correcto? Está dentro de lo que yo busco para matrícula, sí. El alumno trabaja, no va adentro, ¿no? Porque es una abstracción que no necesito yo. De repente otra unidad, de repente lo necesita, pero para matrícula de repente, ¿correcto? Ahora, viene la otra parte, encapsulamiento, ¿no? Mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior, ¿correcto? Pero, ¿qué significa esto? Acuérdense la famosa caja negra.
¿Cómo lo hago? Ese es mi mundo, el mundo interior. ¿Qué hace? Es la parte externa. Entonces, encapsulación es la parte que se va, que tiene esta orientación objeto de poder ocultar a las personas que no son del medio, inclusive informáticos de todas maneras, el no saber cómo se hizo. A mí me interesa que cuando vaya al cajero, introduzca mi tarjeta, ponga mi PIN y tenga saldo, pueda retirar dinero. ¿Cómo hace para conectarse? ¿Cómo hace para descontar el monto de mi cuenta, para grabarlo? ¿Cómo hace para escoger los dineros, los billetes y pueda salir? ¿Cómo hace para imprimir mi ticket? Para mí, como usuario del cajero automático, no me interesa. A mí lo único que me interesa es que el cajero esté funcionando correctamente y me entregue por el servicio que va. Igualito sucede con nosotros dentro del punto de vista de programación. Cada objeto está encapsulado y no puede ser accesado por otro objeto a menos que este objeto le dé la autorización de poder modificar, incrementar o hacer cualquiera de las cosas que puede existir. ¿Correcto? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entonces, hay cositas dentro de esto, por eso les decía yo y a ustedes, ¿no? Traten ustedes de que puedan ver, ¿no? Cómo podemos trabajar. Muchas veces el usuario, ¿no? A ver, ¿cómo les podría decir? Van a encontrar ustedes usuarios que quieren saber cómo lo hace, cómo lo hace. Muchas veces el usuario trata de querer saber. Obviamente, ustedes por un gráfico, uno de los diagramas, mira, esto lo hace así, se hace por acá. Lo va a entender mucho mejor que cuando tú lo sientas y le metes los códigos, ¿no? Entonces, UML también permite de alguna u otra manera que el usuario pueda entender a grosso modo cómo funciona algo. Correcto, estamos hablando del punto de vista externo, pero acá estamos hablando ya del punto de vista de sistemas, ya es un mecanismo que es muy difícil, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Referente a que abierto cuando yo quiero dárselo a alguien, correcto, y cerrado para algunas cosas, ¿no? Como dijo su compañero, ¿no? Porno. Ahora, viene lo que es herencia. Vamos a ver lo que es herencia. Ustedes saben ya desde un punto de vista lo que es herencia, ¿no? Es todo aquello que le deja un familiar directo hacia ustedes de grado superior o de repente por grado inferior. ¿Sí? Entonces nosotros hemos recibido genéticamente rasgos desde el punto de vista superior, ¿no? De nuestros padres, nuestras madres, y ellos han recibido hacia la parte de arriba. Entonces, hay herencias biológicas, hay tipos de herencia, ¿no? Biológicas, económicas, financieras, y etcétera, etcétera, lo que puede existir. Dentro de lo que es herencia, también lo vemos en esta opción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, y digo, sin ánimos de fastidiar, animal. Esta es una clase, ¿correcto? Animal. Esta es una clase. De esta clase animal, yo puedo generar otras subclases, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar acá, Carnívoros, herbívoros. ahí está, carnívoros, puedo colocar, ¿qué más? Herbívoros, ¿qué más? Omnívoros, ¿Ah? profesor.
Ya, omnívoros, puedo colocar domésticos, puedo colocar, ¿no? Infinidad. Y cada uno de ellos tienen características, carnívoros, por ejemplo, ¿no? Puedo colocar a león, ¿no? Puedo colocar a otros, ¿correcto? ¿Cuál es el otro? Herbívoro. Herbívoros, por ejemplo, ¿no? Aquellos que comen hierba y comen, no fuman, por si acaso. Y de acá podemos colocar, ¿no? Cualquiera otro, ¿correcto? Pero todos ellos van a tener de alguna otra manera características especiales que se pueden repetir, pero adicionalmente van a variar en algo. A esto se llama herencia. Animal, raza, ¿no? Tiempo de vida, ¿correcto? Y tipo de comida. El carnívoro tiene raza, ¿no? Tiempo de vida, tipo de comida, cantidad de patas con que camina y otras cosas, ¿no? El herbívoro va a tener lo mismo, ¿correcto? Pero adicionalmente va a tener unas características diferentes. Igualito sucede con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la herencia es lo que me permite a mí poder diferenciar con cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo hablar otro ejemplo de herencia. Me voy acá, por ejemplo, vamos a cambiar el colorcito, vamos a ponerle azul. Vamos a poner medios de transporte, ¿correcto? ¿Cuántos medios de transporte conocen ustedes? Terrestre, marino y aéreo. Tres. Terrestre, aéreo Terrestres, y acuático. marítimos y acuáticos, ¿correcto? ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, Es un transporte, movilizan personas. no, está bien, pero cantidad de personas que movilizan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Tipo de combustible, ¿no? Cantidad no, nada más, vamos a poner estos dos, ¿ya? Cantidad de personas y tipo de combustible. En transporte puedo tener más tipos, ¿sí o no? Puedo tener a motor, ¿sí? Y puedo tener sin motor. Sin motor están la bicicleta, o no es un medio de transporte. El patín, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, aquí no utiliza combustible, entonces estamos diciendo que de repente no pertenece. Porque hablamos tipo de combustible y cantidad de personas. Sí, transporta personas, pero el tipo de combustible no va. Aquí si va en medio de transporte con motor, puede ir autos, pueden ir motos, ¿no? Y pueden ir camiones, por ejemplo. Tipo de combustible, gasolina, petróleo. Cantidad de personas, 5, 2, 7, por ejemplo, ¿no? Y acá ya viene la parte específica. Cantidad de ruedas, ¿no? ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? En lo que es marítimo, por ejemplo, pueden ir yates, barcos, portaaviones, etcétera, ¿no? Entonces aquí también cantidad de personas pueden ir, tipo de combustible, motor, cantidad de hélices, ¿no? ¿Correcto? Entonces igualito sucede con cada uno de ellos. En lo que es aéreo, podríamos hablar que son los aviones de carga y los aviones comerciales y los aviones particulares, de repente por ahí helicópteros, ¿no? Tipo de combustible, cantidad de personas, cuántas hélices tiene, cuántos motores tiene, igualito con cada uno de ellos. Cantidad de peso para el transporte, si es que está llevando, que es una cosa adicional, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, a esto se refiere cuando hablamos de herencia, ¿no? Existe, dice, mecanismo para crear nuevas clases a partir de una existente. Entonces yo tengo, acuérdense que hablábamos en sistemas, ¿no? En sistemas siempre decíamos que tenemos algo superior. El alumno, conjunto de alumnos, el aula. Conjunto de aulas, un programa de estudios. El programa de estudios, un instituto.
Conjunto de institutos, podemos ir toda la DREL. Conjunto de DRELs, Ministerio de Educación. Conjunto de ministerios, el Estado peruano, y así sucesivamente, ¿no? Hacia arriba siempre tenemos. Igualito sucede acá, pero en parte viceversa, ¿no? Yo voy a poder crear clases a partir de una clase ya existente. Y aquí es a lo contrario, de la parte superior voy separando, ¿no? De alguna otra manera me permite a mí poder trabajar de esta manera. Casi como un esquema, pero ojo, un esquema es más con detalle referente a un punto. Aquí lo que tenemos que ver son funcionamientos, ¿no? Que tienen que ver a partir de mi clase. Y polimorfismo, polivarios, ¿no? Morfo, forma, define el mecanismo para salidas en diferentes formas. A ver, vamos acá nuevamente. Miren acá el concepto, ¿ah? No es tanto diferente. Imprimir, ¿correcto? Yo quiero imprimir. ¿Saben lo que es imprimir? Esa es una salida, ¿correcto? Esa es una salida. Perfecto. Lo que yo necesito acá ahora es carta, imprime, caramba, ya. Factura, imprime, recibo, imprime, ¿no? Foto, ¿correcto? Imprime. Cada una son cosas distintas, pero la acción de escanear no estoy imprimiendo, estoy simplemente generando un archivo en binario y convertido a mi impresora, perdón, a mi disco duro, ¿no? Ya, por si acaso. Esa es la acción de escanear. Ahora, si yo quiero imprimir directamente, entonces estoy sacando una copia hacia impresión, ¿no? Ya, entonces, la terminología es imprimir. Yo quiero imprimir. Entonces, cuando imprimir, ya, todo lo que salga por una impresora. Esa es la impresión. Pero, ojo, cada una de estas que vemos aquí, cada una de estas, todo esto que está acá, cada una de estas cosas, tiene una acción completamente distinta. Pero ¿cuál es el efecto? Imprimir. Entonces, ¿qué hago para imprimir? Es distinto a lo que hago aquí para imprimir, ¿no? Quiero imprimir una carta desde Word, obviamente utilizaré otros mecanismos para imprimir un recibo desde un programa, ¿correcto? Pero la idea es de que se hable exactamente, el procedimiento cambia, pero la acción es imprimir. Entonces, polimorfismo se refiere a esto, a la salida, ¿correcto? Bajo un mismo esquema, claro, bajo el mismo objetivo que es imprimir, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe, todo correcto. ¿Qué dice el resto? Profe, todo correcto, todo entendido. Sí, profe, todo bien, todo bien. Siga, profe. Listo, continuamos. Eso es lo que yo quiero que entiendan con respecto a lo que es orientado a objeto. Esto lo vamos a ver en análisis, pero ya casi al final, ¿no? Porque es parte primordial de lo que nosotros tenemos que entender para la segunda fase, que es ya desarrollo de software, ¿no? Desarrollo de software obviamente le vamos a dar duro.
Tipos de diagramas UML, a lo que nos interesa, a lo que nos importa, ¿no? UML usa elementos y los asocia de diferentes formas para formar diagramas que representan aspectos estáticos o estructurales de un sistema y diagramas de comportamiento que captan los aspectos dinámicos de un sistema, ¿no? De ahí te dividen en dos, como vimos anteriormente, los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Vamos a ver, cuando hablamos de estructurales, estamos hablando de la parte estática, de la parte fría, de la parte del sistema propiamente dicho desde el punto de vista que no tiene que ver con la dinámica, cómo lo hago, sino qué hace. ¿Sí? Comenzamos con los diagramas de clase, diagrama de componente, diagrama de implementación, diagrama de objetos y diagrama de paquetes. Estos diagramas normalmente se utilizan cuando el tipo de software que nosotros utilizamos son complejos. Cuando los softwares son un poco más sencillos, vamos a ver uno que otros de estos diagramas para no especificar ni morearlos mucho. Ya esto se ve a nivel de ingeniería de software. Pero vamos a ver 2 o 3 de ellos, ¿no? Más nos vamos a orientar a los otros tipos de diagramas. Diagrama de clase, aquí es a lo que yo refería, ¿no? Esto es, por ejemplo, habíamos dicho que UML, habíamos hablado de que UML no suele ser usado por los desarrolladores de base de datos, ¿correcto? Pero, es efectivo para el modelado de alto nivel de datos conceptuales, es decir, podemos visualizar desde un punto de vista conceptual cómo está estructurado una base de datos, ojo, una base de datos. No hablamos de una sola entidad. En este caso, en análisis, nosotros le llamamos clases, ¿correcto? O entidad también. Y en lo que es UML, le llamamos clases. Cada una de estas es una clase, porque esta clase origina objetos. Es igualito usted su tabla, ¿qué es lo que va a originar? Su registro. Pero cada registro representa a un objeto, viéndolo de dos puntos distintos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de clases, ¿sí? Donde lo que queremos nosotros es hacer, digamos, un sistema de reserva dentro de un hotel, ¿no? ¿Correcto? Acá está la tabla del hotel, en las cuales normalmente se dividen en tres, donde tenemos el nombre de la clase, ¿correcto? En todo caso, la entidad para ustedes, ¿no? Todos sus atributos que pueda tener, ¿sí? Y acá tenemos todo lo que son los comportamientos. Una clase es importante, o un objeto es importante que deba tener comportamientos, ¿no? Que me permita poder saber qué es lo que puede hacer cada una de estas cosas, ¿no? ¿Correcto? Ahora, esto a su vez está unido a otras clases o a otras entidades, ¿no? Que puede heredar o no puede heredar. Por ejemplo, el hotel tiene una relación de muchos a muchos o de muchos a uno, ¿no? Un hotel puede tener una pieza como puede tener muchas piezas. Cuando hablamos de piezas estamos hablando de los cuartos, ¿no? Un hotel, correcto, tiene muchas reservaciones. Ojo, como no puede tener ninguna reservación, ¿sí? Ahora, una reservación debe estar amarrado a un cliente. Una reservación, ¿no? Un cliente no puede tener ninguna reservación, puede tener una reservación o puede tener muchas reservaciones, ¿correcto? Y ahora, y este cliente, ojo, miren acá, se deriva, no este es a grosso modo, no es específicamente, ¿no? Sino este es como ejemplo. Hay más información que se va a pedir, ¿no? Obviamente, mira, este es un cliente y ha hecho herencia a otras dos subclases, porque puede haber un cliente habitual y puede haber un cliente esporádico. El cliente habitual obviamente va a tener un descuento, ¿sí? Y el cliente esporádico obviamente no tiene ningún tipo de esporádicos porque no hacen uso de hostales o de hoteles, ¿no? Y alguno de ustedes debe saber esta cuestión, ¿correcto? Ahora, dentro de los cuartos, dentro de las piezas, también hay tres tipos de herencias. El que es simple, el que es doble y el que es matrimonial. ¿Correcto? Entonces existen los distintos tipos de piezas, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder crear, ¿no? Entonces, desde este punto de vista conceptual, nosotros podemos saber cómo
cómo está estructurado ese sistema de software, ¿correcto? Entonces nos permite a nosotros tener ese conocimiento, que la data y la información que se puede trabajar dentro de ellos, ¿no? Y quiénes son, porque ya con los otros diagramas veremos quiénes son los que se van a dedicar a cargar la información y todas estas cosas. ¿Listo? Por si acaso, ¿no? El diagrama de clases. Diagrama de componentes. Ahora, este diagrama de componentes muestra la relación estructural de los elementos del sistema de software, perdón. Entonces, aquí tenemos que ver que acá tenemos dos aplicaciones, aplicación de almacén y aplicación de ventas, que corre bajo una misma estructura. Pero, ¿qué habla con componentes? ¿No? Nos dice que vamos a utilizar un formulario y que debemos tener rutinas de conexión. Y la aplicación de ventas también va a tener un formulario de identificación y se van a unir a esta rutina de conexión. Cualquiera, de repente por acá hay otro. Aplicación de, por ejemplo, de devoluciones. También va a tener un formulario de identificación y se va a conectar a la rutina de conexión, ¿no? Y esta rutina de conexión obviamente va a accesar a la base de datos y va a hacer un control y análisis si realmente existen o no, y ya devolverá información, ¿no? Más que todo esto cuando se trabajan con múltiples módulos, o sea, para sistemas complejos, ¿no? Diagrama de implementación. Más que todo lo que nos permite es dar conocimiento de cómo va a funcionar mi sistema con respecto a todo el hardware, ¿no? Implementado para este tipo de software. Por ejemplo, yo puedo decir de que yo voy a trabajar con un servidor, ¿correcto? Y dentro de este servidor va a tener dos tipos de conexiones. Una conexión de tipo Internet, de T1 Connection, y voy a tener una conexión LAN. Mi servidor se encuentra obviamente dentro del aeropuerto y esto puede estar conectado a mis agentes o mis agencias de viaje. Entonces, si yo voy a trabajar a través de Internet, obviamente voy a necesitar un firewall que me va a permitir poder controlar qué usuarios desde el punto de vista externo pueden ingresar a mi servidor, ¿correcto? Y a través de la LAN yo voy a tener una APC, ¿no? Las cuales también puedo hacer las reservaciones y venta de los tickets. Y esta a la vez está anexado a una impresora, ¿no? Una impresora de ticket. Aquí también está anexado a una impresora de ticket, sino que ya esto acá no lo deja ver, ¿correcto? Entonces, un diagrama de implementación lo que más de que todo hace es ilustrar el software del sistema, ¿no? Cómo va a ser y cómo se va a utilizar. Diagrama de objetos. El diagrama de objetos más que todo muestra la relación entre los objetos por medio de ejemplo del mundo real, ¿no? Para ver cómo funciona. Realmente para estipular cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi objeto empacar que viene de caja, ¿correcto? Empacar. ¿Qué cosa es lo que voy a empacar? Manzana roja, pero viene de manzana. Ojo. Manzana verde, pero viene de manzana. Manzana bicolor, pero viene de manzana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, yo el efecto de empacar por cajas, yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero empacar? Quiero empacar manzanas. Sí, pero estas manzanas van a estar clasificadas en manzana roja, manzana verde, manzana bicolor. ¿Y quién es el agricultor? O sea, Juan, ¿no? Acá especifico lo que yo quiero. Ahora, esto si lo quiero llevar, por ejemplo, alumno, notas, ¿correcto? Alumno, notas, aquí. Alumno, notas. ¿A dónde me voy? ¿Qué sería acá? A ver, si alguien me da un ejemplo. Alumno, notas. ¿Qué Sería vendría aquí? comunicación, curso, matemática, curso. A ver, matemática, curso. Podría ser, ¿no? Matemática, curso, o unidad didáctica, ¿no? Lenguaje programa, unidad didáctica y así sucesivamente. Y acá abajo, Profesor o abajo. programa de estudio con potenciación informática. Porque si yo le pongo profesor Hernández, y si yo enseño otros ciclos, otras especialidades, se pierde, ¿sí o no? Entonces aquí lo direcciono. Juan es el que produce esto,
Entonces, ¿quién produce acá? No. Todos estos cursos pertenecen a un programa de estudios, ¿no? Computación informática. Diagrama de paquete. Ya, en esta situación, ¿cómo les puedo decir? Cuando se trabajan en las corporaciones, cuando se trabajan en equipo, muchas veces cada equipo de trabajo está especificado en un determinado tema. Por ejemplo, el grupo de Jenny con Daniel se van a dedicar a todos los que son controladores de comunicación, ¿correcto? El grupo de, a ver, ¿quién más está por aquí? El grupo de María junto con Marlon se van a dedicar con todo lo que es seguridad, ¿no? El grupo de Joao junto con Rosa, ¿no? Se van a dedicar a ver todo lo que son medios magnéticos, escáner, lectoras y todo eso. Por ejemplo, ellos se van a dedicar a desarrollar esos paquetes. Y esos paquetes son completamente independientes, digamos, desde el punto de vista de desarrollo, porque ellos lo hacen en su computadora, pero en el momento que se quiera unificar, no van a tener ningún tipo de problema. Mira, Jenny ya se fue, ya se asustó. No le voy a dejar trabajo a Jenny, díganme. Entonces, una de estas cosas es de que cuando se unan estos paquetes, no deban tener ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque se está utilizando el mismo criterio para poder desarrollar las mismas gráficas. Entonces no van a tener ningún tipo de problema. ¿Correcto? De ahí viene, ahora sí viene lo que sí nos llena a nosotros en detalle, lo que vamos a trabajar en más porcentaje, ¿no? El conocimiento de qué hace, cómo debe ser, ¿no? Y cómo debe funcionar nuestro sistema. Comenzamos con el diagrama de actividades. Como su nombre propio dice, es una forma de visualizar cómo hace la actividad todos aquellos usuarios para un determinado proceso. Imagínense el proceso de matrícula. Yo siempre voy a incidir en eso. Yo sé que les duele su cabeza cuando digo proceso de ratificación de matrícula. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. ¿Correcto? Acá colocan en estos carriles, ya después vamos a especificar qué significa cada uno de estos, cada involucrado tiene que especificar qué cosa es lo que hace, ¿no? Alumno paga en el banco, ¿qué más? Recibe el voucher, escanea o toma fotografía, lo introduce en el sistema, espera 15 días que le devuelvan el recibo, ¿no? Después, ¿qué más hace? Nuevamente bajan el formulario, pagan un FUT, llenan el FUT, adjuntan el recibo, llenan un formulario, llenan otro formulario, lo envían, aparecen 15, 20 días más y después ahí está toda la situación. Cada procedimiento que ustedes realizan, a esto se le conoce como diagrama de actividades. Al final todo Es por las decir, puras, profe. ¿perdón? Al final todo por las puras, porque algunos no desvalidan nada y así. Bueno, ya estamos hablando aquí de diagrama de actividades, ¿no? Los resultados, ahí es donde se va a comprobar si ese diagrama realmente funciona o no funciona, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lo que hace acá es mostrar, y todo esto de acá es un procedimiento, todo esto es un proceso, disculpen, todo esto es un proceso. Acuérdense que un proceso es un conjunto de actividades. Cada uno de estos que ustedes ven acá es una actividad. Y esta actividad tiene que demostrar lo que hace, ¿no? Prácticamente el usuario con respecto al funcionamiento de su sistema. Eso es lo más importante en este caso. ¿Correcto? Entonces, esto es una de las cosas primeras que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver cómo funciona. De ahí tenemos el diagrama de comunicación. El diagrama de comunicación, más que todo, lo que nos hace es saber qué cosa es lo que hacen entre objetos, cómo fluye la información entre ellos a través de mensajes. Ya saben, ya lo van a ver un poquito más en programación, que realmente toda la idea de estos trabajos es por comunicación. Yo te envío, tú me envías, me respondes, no me responden, y ahora dentro de cada uno de esos, obviamente hay línea de código, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener el staff un miembro del staff, y acá tengo todos los objetos con los que él puede trabajar, ¿no? Visualizar la lista de contactos, modificar la lista de contactos, administrar los contactos, ¿no? Una especie de administración de, ¿cómo le digo?, de consistencia de información, y obviamente la parte de contactos como objeto principal, ¿no? ¿Correcto? Lo que hago el staff, lo que quiere hacer es crear un contacto, pero para crear un contacto lo primero que tiene que hacer es visualizar en la lista de contacto que no esté. Si no está, va a crear el contacto. ¿Dónde quién? Donde el administrador de contacto. El administrador de contacto va a abrir la opción de poder, ¿no? Incrementar. El miembro, el usuario, va a grabar, ¿no? Y así sucesivamente lo va a grabar dentro de la administrador de contactos, va a hacer una persistencia para ver que realmente la información que esté dada sea la correcta, y obviamente insertar el contacto dentro de la lista de contactos. ¿Correcto? Ya después lo vamos a hacer específicamente con la experiencia. Obviamente ahorita como que les parece un poquito pesadito, pero no se me duerman. Y el diagrama de secuencia, esto sí es importantísimo también, ¿no? Muestra cómo los objetos interactúan entre sí y el orden de ocurrencia, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de todos aquellos usuarios que van a interactuar, cómo interactúan realmente con el sistema. Por ejemplo, yo tengo acá un sistema matrícula, ¿no? El alumno, la secretaria y propiamente dicho el sistema, ¿no? ¿Qué hace el sistema? Va a generar un nuevo registro. Correcto. Al generar un nuevo registro, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Quién es el que manipula el sistema? La secretaria. ¿Qué hace la secretaria? Solicita el nombre al alumno. ¿Y qué hace el alumno? Dicta su nombre. Y la secretaria lo ingresa, ¿a dónde? Al sistema. ¿Correcto? Ingresa el nombre al sistema. Obviamente en un formulario, ¿no? Después, ¿qué más? Pasa al siguiente campo y la secretaria solicita el apellido al alumno. El alumno dicta su apellido, ingresa el apellido, y después, obviamente, que ha hecho todos los datos, acá sería dato por dato, y al final lo que hace la secretaria es darle clic en guardar, ¿no? Entonces, ¿qué le dice al sistema? Que lo guarde, y automáticamente se registra este registro, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, así es más o menos como funciona un diagrama de secuencia. Muestra cómo los objetos interactúan entre sí y el orden de la ocurrencia, ¿no? Estos son los diagramas que prácticamente vamos a utilizar, y esta de acá, que es uno de los principales, porque sin esto no hacemos nada. Un diagrama de caso de uso, prácticamente les digo, es un proceso. El proceso de matrícula, caso de uso de matrícula. El proceso de imprimir, caso de uso, imprimir. ¿Correcto? Porque este caso de uso lo que va a tener es la secuencia, porque ya hablamos del sistema, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de cómo funciona, pero después tenemos que ver cómo se hace internamente. Entonces, cómo se hace internamente se ve aquí, ¿no? Pero se especifica en este lado. Por ejemplo, en un sistema de restaurante, ¿no? Acá, ¿qué es lo que pasa? El mesero, ¿no? El mesero es lo que hace inicialmente: prepara la mesa, ¿no? Hay una serie de procedimientos para preparar una mesa. Limpia la mesa, acomoda la silla, coloca los manteles, los cubiertos, platos, vasos, etc. Hay una serie de actividades, perdón. Hay una serie de actividades que están dentro de este caso de uso. El proceso para preparar la mesa ya no se llama proceso de preparar la mesa, se llama caso de uso para preparar la mesa. Y dentro de esta preparar la mesa hay una serie de actividades: dar la bienvenida a los clientes, qué tal, buenos días, todo, digamos, si hablamos de ahorita, los protocolos que debería realizar, ¿no? Tomarle la temperatura, esa es una actividad. Echarles alcohol, esa es otra actividad, ¿no? De decirle buenos días, buenas tardes, esa es otra actividad. En una actividad de preferente no hay que colocar 2 o 3 actividades, ¿no? Porque ustedes a veces se acostumbran, ¿no? Entonces, porque no se hace a la vez, ¿no? Se toma la temperatura y se aplica el alcohol. Yo les pregunto, ¿eso se hace a la vez o se hace por separado?
también puede ser un caso de uso, ¿no? Cómo gustarle a ella. Pero ojo, acá hablamos en forma general. No podemos especificar a una sola persona. Aquí tendríamos que hablar de ellas, ¿no? O sea, cómo caer simpático a todas. Porque a esto, un caso de uso es para todas, ¿no? Entonces, esa es la opción. No puede haber un caso específicamente para una persona, tiene que ser para todos, ¿no? Ojo, eso es lo que dejo entender, porque este es un estándar. Por ejemplo, él las mesas las prepara, todas las mesas las prepara de la misma forma, hace las mismas actividades, ¿correcto? Entonces, dar la bienvenida a los clientes, tiene que utilizar los mismos protocolos. Entregar el menú a todos, no a uno le hace de una forma y a la otra persona le hace de otra forma, ¿no? ¿Sí? Recoger el menú, tomar los pedidos, etcétera, ¿no? El chef revisa la orden, correcto, que cumplan, digamos, lo que él está acostumbrado y obviamente preparar la comida. El cliente ordena la comida, comer la comida y pagar la comida, ¿correcto? Entonces, un diagrama de casos de uso representa una funcionalidad, o sea, un proceso particular de un sistema. Se crea para ilustrar cómo se relacionan las funcionalidades con sus controladores, ¿no? Con los actores. Los actores son internos, ¿sí? Entonces, esta es una de las cositas que ustedes tienen que entender claramente, ¿no? Cómo trabaja los casos de uso. Los dos puntos principales, los casos de uso que vamos a utilizar, ¿no? Los casos de uso que vamos a utilizar, los diagramas de actividades, los diagramas de secuencia y por último los diagramas de comunicación. Son los 4 gráficos o diagramas en este caso que nosotros debemos entender. Si manejamos los casos de uso y manejamos los diagramas de actividades, no vamos a tener problema en ningún caso. Un diagrama de actividades es igual que un diagrama de flujo, ojo, ¿ya? Pero en este caso, aquí lo único que en vez de estar colocando algún procedimiento, porque ustedes normalmente colocan acá la información, suma, resta, multiplica, divide, acá simplemente colocamos la actividad que realiza. ¿También existe toma de decisiones? Sí, necesita toma de decisiones. Por ejemplo, ¿no? Si me voy un poquito más allá, vamos a hablar con respecto al almacenero, a un almacenero, por ejemplo, ¿no? Control de pedidos. El proceso, el caso de uso, ¿correcto? El caso de uso podría ser, acá está el actor, ¿sí? Acá está mi caso de uso y obviamente hay una relación, ¿no? Y acá podría decir que este caso de uso es control de ingreso, ¿correcto? De productos, ¿correcto? Esto es mi caso de uso. Entonces, en mi caso de uso, yo digo, quiero ver, digamos, cómo funciona y después voy a ver cómo debe funcionar, porque tienen que haber los dos, ¿ya? Entonces yo agarro, digo, ¿cómo funciona ahorita? Entonces, mi primera actividad, aquí está mi primera actividad. En mi primera actividad, inicio obviamente, porque todo tiene inicio y un final. Entonces, en esta primera actividad podría ser, ¿no? Recepción, voy a poner simplemente, de documento. Voy a recepcionar el documento con el que está llegando el producto. Siguiente actividad podría ser, ¿no? Verificar los productos. Es decir, verifico que lo que viene en la orden o en la factura, en el documento, en la guía, en lo que sea igual de lo que ha llegado físicamente. ¿Correcto? Ajá. Entonces llegó físicamente, yo hago un control. Entonces aquí es donde vemos nuestra decisión. ¿Correcto?
No, pero es que siempre llegan los... ¿Y qué pasaría si... Porque eso es lo que nosotros tenemos que colocarnos en el lugar del usuario o de repente del proveedor, ¿no? No, mis productos siempre llegan, o sea, siempre, pero ¿qué pasaría si en algún momento no llega completo? ¿Qué harían? ¿No? No, pero no, es que tampoco el cliente no se puede intercar, ¿no? Pero ¿en qué momento? Y si no llega, hay que colocarle esa opción, porque en algún momento de repente pasó algo, robaron por el camino, les asaltaron, entonces, ¿qué es lo que haces, no? ¿No? Llegó el producto, ¿no? Llegó el producto completo, si es no, por ejemplo, algún inconveniente, no sé, ¿no? No llegó, entonces ustedes acá tendrán que hacer, ya esta actividad va a depender de la gerencia, porque ellos te van a decir, el almacenero, perdón, el almacenero también te va a decir, no, listo, no, devolver, por ejemplo. Devuelves, fin, se acabó. Pero si es sí, ¿no? De repente, ¿qué haces? Ingresar los productos. Ingresa los productos a tu almacén, pues, ¿no? Y fin, ¿correcto? Entonces, ¿se dan cuenta? Este es un diagrama de actividades que también tiene una decisión lógica. Bueno, no una, puede tener mucho más, ¿no? Pero esta es, digamos, la estructura, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago es detallar las actividades, o sea, cada paso que hace el usuario con respecto al sistema o al proceso en general, ¿no? Que en este caso sería recepción, ¿no? De productos en el almacén. Entonces yo debo colocar todo esto, ¿no? Entonces, de repente dentro de verificar hay otra opción, ¿no? Verifica y le da el ingreso automático o algo por el estilo, si que maneja un sistema, imprimir este ticket de código de barras y pegarle, no sé, tantas cosas que pueden haber, ¿no? O sea, ya ese es algo que lo va a determinar el usuario a la hora que ustedes le hagan la entrevista o llenen la encuesta, ¿no? Más que todo es esto, ¿no? Entonces, y esto era lo que normalmente se hace en este diagrama de actividades cuando se va a las empresas, se hacen los levantamientos de información, se hacen las encuestas, se hacen las entrevistas y ellos le van explicando cómo ellos realizan esto en detalle. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, el diagrama de comunicación lo podría explicar una vez más. No me quedó muy claro. El diagrama de comunicación más que todo es saber cómo trabajas tú con tus objetos, es decir, con todas tus entidades. En qué momento creas, modificas, borras, ¿no? Y haces todas estas situaciones. Esto lo vamos a ver más. Ahorita no te va a quedar en claro porque no conoces nada de estas cosas. Esto no le tocaba, ¿correcto? Primero tienes que entender bien lo que es un diagrama de actividades y un caso de uso para poder ver un diagrama de comunicación y hablar un diagrama de secuencia. ¿Correcto? Porque todavía no hemos ni siquiera detallado qué es un objeto y cuáles son los estados de cada uno de estos objetos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de este tema específicamente, ahí vas a entender mucho mejor. Pero en realidad lo que hago en este diagrama de secuencias es saber cómo el usuario se comunica con tus distintos objetos a través de mensajes o a través de métodos, ¿no? Ahorita tampoco no saben lo que es un método, lo que es una función, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos a ver con detalle cuando nos toque diagramas de comunicación, ¿sí? A lo mismo que diagramas de secuencia, ¿no? Ojo, ¿ya? Normalmente, una de las cosas por estándar, ojo, por estándar, como la mayoría de los manuales, libros que puedan existir por ahí, son en inglés, muchas veces, hay veces nos acostumbramos, al menos personalmente, me acostumbro a generar todas mis comunicaciones con inglés. Create, save, open, ¿no? Read. Entonces, pero también se trabaja en español, así que no hay ningún problema, ¿no? Por eso es que acá lo tengo yo, ¿no? Crear un contacto, o de repente acá le puedo poner ADD contact,
adicionar un contacto o nuevo contacto, ¿correcto? Entonces, ¿no? Vienen todas estas formas, ¿correcto? Las herramientas Case, algunos de ellos, caso libre, vienen en inglés, todas estas opciones, ¿correcto? Como pueden ver, ¿no? Como que también hay software que nos permite poder trabajar en español, como el caso acá, actividades, nodo, combinar, envío, ¿no? También hay, ¿correcto? Pero eso va a depender, como les dije, la paga, ¿no? Si es de paga o no es de paga, ¿correcto? En el caso del diagrama de clases, bueno, normal, ¿no? Como veíamos anteriormente en estos de acá, en todo lo que es el Lucy Chávez en español, en Altoba sí es todo en español, también hay en el de paga, correcto, pero también el básico, pero no es tan potente como le digo. Y ahí tenemos lo que es el Magic Draw, que es también en español, pero es bien pesadito esto. El Star UML, que todo es en inglés, correcto, pero bueno, podemos prácticamente nosotros poder diferenciar paquetes, ¿no? Subobjetos de caso de uso, actor, ¿no? Una etiqueta o un frame, una asociación direccional, generalización, principal, caso de uso de diagrama, ¿no? Caso de uso del actor y todas estas cositas que normalmente algunos datos que ya no que han venido trabajando, pero creo que lo habrán escuchado en algún momento, ¿no? Eh, una de las cosas para que puedan aprender inglés, yo les recomiendo que si tienen algún tipo de programas, un streaming, ojo, si tienen algún tipo de streaming, yo les recomiendo que pongan, no les pongan en español ni, ¿no? Pónganle ustedes, ojo, les recomiendo, no es una recomendación, ¿no? Que lo hagan así. No, que se me dificulta leer. Es que a veces escuchas tú la palabra en inglés y la estás leyendo. Entonces, automáticamente, ¿no? Ya estás, digamos, subconscientemente, ojo, subconscientemente estás relacionando, inclusive la forma de hablar y estas cosas, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo esas cositas. Un ratito, por favor. Ya, entonces yo les recomiendo esa situación, les permite aprender un poquito más de inglés, ¿ah? Ojo, si que están con un, como les digo, pues, ¿no? Un streaming, Netflix, Amazon, Disney, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? Entonces, de preferencia les permite, y van a aprender, ¿ah? Obvio que a veces se facilita, no, mejor todo en español o el español latinoamericano, ¿no? Inclusive para poder entender bien, ¿no? Puede entender todo, no interesa, ¿no? O sea, la cuestión aquí en este caso es de que lo utilicen, ¿no? Y van a ver que van a, de alguna otra manera, es una buena forma, ¿no? En algunos, bueno, dices en el clavo, muy bien, ¿no? Así es, no va a tener el amor de todas, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, la cuestión acá es importante, ¿no? La idea de la conversión. Ya, voy a dejar de grabar para entrar un poquito a